Tercera parte del tema de nomenclatura. Continuamos con los compuestos que son óxidos básicos u óxidos metálicos, número 7. Bueno, ¿cómo se componen primeramente los óxidos básicos o metálicos? Con un metal, como el nombre lo sugiere, más oxígeno, de ahí la palabra óxido. El ion óxido es el oxígeno con un número de oxidación de 2 negativo, menos 2, y pues siempre vamos a tener presente eso en todos los óxidos metálicos o básicos. Nada más les comento por qué se les llama óxidos básicos, porque cuando estas sustancias reaccionan con el agua forman bases, que pueden ser bases fuertes o bases débiles, y de ahí que también se les llame óxidos básicos por su reacción química con el agua. Entonces vamos a ver en este caso, tenemos que nombrar siempre dando la palabra óxido primeramente. Recuerden, se nombra de derecha a izquierda y decimos de qué metal o a qué metal está unido este oxígeno, este ion óxido, en este caso el bario, óxido de bario. Únicamente el bario se encuentra en la familia 2A, por lo tanto solamente tiene el número de oxidación de más 2 y no otro, por lo cual no hay que especificar con número romano con los sufijos oso e ico. El siguiente tenemos el metal es el galio, que se encuentra en la familia 3A, también su número de oxidación solamente es 3, positivo exclusivamente, así que basta con dar la palabra óxido y decir que se une con el galio diciendo óxido de galio. Y ya tenemos los nombres de estas fórmulas. En el inciso C tenemos a el zinc, Zn. El zinc es un metal de transición, sin embargo el zinc posee solamente un número de oxidación que es el de 2 y por tanto tampoco será necesario añadir números romanos o sufijos. Entonces este compuesto es el óxido de zinc, simplemente. Y ahora vamos al revés, nos dan el nombre, vamos a escribir la fórmula química del óxido ferroso en este ejemplo. Aquí el hierro, ya sabemos, o el fierro, tiene 2 números de oxidación, como ya lo he dicho a lo largo de los dos videos anteriores, que es el hierro o fierro 2 y el fierro 3. Sufijo oso lo hemos visto que es para el menor, en este caso para el estado de oxidación 2, y el sufijo ico para el hierro o fierro 3. Entonces, como tiene la terminación o el sufijo oso, estamos hablando del ion ferroso o del catión ferroso, y se va a combinar con el ion de óxido, que es el oxígeno con número de oxidación de 2 negativo. Y entonces vamos a intercambiar estos números de oxidación como subíndices del elemento contrario. Entonces va a quedar Fe subíndice 2. Sí, recuerden que solamente se coloca el número sin el signo, ya que, como mencioné en el primer video de nomenclatura, estos signos no son matemáticos como tal, sino son cargas eléctricas que poseen estos iones. Ahora la fórmula queda Fe2O2, sin embargo esta fórmula se puede simplificar, ya que estos subíndices 2 se pueden dividir ambos entre 2, o les podemos sacar la mitad. Así que entonces la mitad de 12 será 1, que no se escribe, igual para el oxígeno, y la fórmula química final para el óxido ferroso o el óxido de hierro 2 es esta, ¿no? El FeO. Bien, y luego tenemos por último el óxido de titanio 4, utilizando aquí, bueno, la nomenclatura ahora de la IUPAC con número romano. Es más sencillo, como hemos visto desde el primer video, porque aquí ya te dice el estado de oxidación del metal o del catión. El titanio tiene un número de oxidación, en este caso de 4, y luego el ion óxido, que siempre es menos 2. Igualmente lo que vamos a hacer es un intercambio de estos números como subíndice del elemento contrario o del ion contrario. En este caso, llegando a la fórmula Ti subíndice 2 y oxígeno subíndice 4. Pero nuevamente observen que estos números 2 y 4 son divisibles entre 2 o tienen mitad al ser pares, de tal forma que al sacar la mitad de 2, 1, no se anota, la mitad de 4 sería 2, y ya no puedo simplificar más esta fórmula química,
o esos subíndices. Ya tengo la fórmula química, al igual que con el FeO, en su mínima expresión TiO2. Muchas veces este compuesto también le llaman el dióxido de titanio, sobre todo para fines comerciales, porque tiene dos oxígenos, de ahí el prefijo dióxido, dos oxígenos de titanio, unido al titanio. De esta forma entonces estaremos nosotros nombrando a los óxidos metálicos de forma sencilla y muy similar a como se nombran las sales binarias, los hidruros, los hidróxidos. Lo único que va a cambiar pues es que decimos que es un óxido, ¿no? Tendrá la palabra óxido de antemano y decimos de qué metal, como ya hemos visto antes. Si es un metal de transición hay que especificarlo con número romano de acuerdo a la IUPAC o con los sufijos oso e ico según la nomenclatura de Stock. Vamos a continuar ahora con los óxidos no metálicos u óxidos ácidos. Para los óxidos ácidos u óxidos no metálicos, la regla va a ser diferente a lo que hemos visto hasta el momento de acuerdo a las sugerencias de la IUPAC. A los óxidos ácidos, bueno, se les llama así, similar a los óxidos básicos por la misma razón. La reacción de estas sustancias con el agua, en mayor o menor grado, producirá ácidos que pueden ser fuertes o débiles. Por eso se llaman óxidos ácidos, por esa reacción que tienen con el agua para formar los ácidos. No metálicos es el nombre más claro, nos está diciendo que el oxígeno o el ion óxido se combina con un no metal, que es la composición general de este tipo de óxidos, y finalmente a estas sustancias también se les llega a conocer con una nomenclatura más antigua, la Stock, como anhídridos. Así que entonces vamos a ver primeramente las reglas de la IUPAC, vamos a recordar los prefijos de cantidad, realmente son prefijos griegos de cantidad de que vamos a tomar aquí. De acuerdo al número de átomos tendremos estos prefijos. Si existe un átomo, el prefijo mono. Si son dos, di o bi, es equivalente, aunque se suele utilizar ya más el prefijo di. Para 3 el prefijo tri, de 4 sería tetra, 5 penta, 6 hexa y así sucesivamente. Con esto pues comúnmente en las sustancias inorgánicas es más que suficiente. Vamos a ver entonces los primeros ejemplos para ver cómo aplicar estas reglas. Primeramente, utilizando las reglas de la IUPAC, tenemos que el oxígeno está en proporción de 1, por lo tanto le corresponde el prefijo mono y lo vamos a acomodar a la palabra óxido. Monóxido sería el nombre, ¿no? Aquí únicamente se pone una vez la O, ya sea de mono o de la palabra óxido, mejor dicho. Monóxido, y decimos de ¿qué? De carbono. Monóxido de carbono, ese sería el nombre de la IUPAC para el CO. Vean que el carbono es un no metal, como dice aquí la composición general, y tiene el oxígeno al final. Por lo tanto, pues corresponde a esta categoría. Su compuesto análogo es de dos oxígenos, el CO2, famoso por muchos procesos biológicos y también medioambientales. Tiene dos oxígenos, entonces le corresponde el prefijo di con la palabra óxido, dióxido, y decimos de que no metal de carbono. Únicamente así, mediante esos prefijos. El carbono en ambos compuestos está una vez, sin embargo no se utiliza el prefijo mono. El prefijo mono, particularmente en estos óxidos, únicamente se emplea para el ion óxido. Si hay un oxígeno, monóxido como el primer ejemplo, pero para el no metal no se pone ningún prefijo cuando es uno. Si es más de uno, entonces también al no metal le correspondería alguno de estos prefijos de cuando tenemos dos o más átomos de ese no metal, como vamos a ver en los siguientes ejemplos. Ahora también voy a explicar la nomenclatura más antigua como anhídrido. Se va a dar la palabra anhídrido primeramente, que se refiere básicamente al ion óxido, la palabra anhídrido.
y de acuerdo a eso tiene que ver con números de oxidación. Aquí el oxígeno es -2 porque es el ion óxido. Para que esto quede balanceado tiene que ser +2 de acuerdo a la regla, a la última regla de números de oxidación. La suma algebraica de compuestos neutros tiene que dar 0. Entonces, al aplicar eso correctamente, 2 menos 2 es 0. Aquí menos 2 por 2 es -4, por lo tanto el carbono tiene que valer 4 para que 4 positivo menos 4 nos dé también el 0. Así que de acuerdo al número de oxidación mayor y menor se utilizan los prefijos nuevamente oso para el menor e ico para el mayor, como se hace con los cationes metálicos. Entonces sería la terminación oso anhídrido carbonoso, debido a que deriva del carbono, y acomodándole el sufijo terminación oso. Y aquí también podemos nombrarlo como un anhídrido, pero con el sufijo ico, porque tiene número de oxidación mayor, por lo tanto sería carbónico, anhídrido carbónico, que es otro nombre que se sigue preservando con mucha frecuencia aún. Ambos nombres son correctos, tanto en un compuesto como en otro, pero como les he explicado en los videos anteriores, la nomenclatura más reciente o más actual es la que utiliza la IUPAC. Entonces, preferentemente ya tenemos que pues inclinarnos cada vez más por utilizar la nomenclatura más actualizada. Sí, vamos a seguir viendo algunos ejemplos más. Voy a utilizar la nomenclatura de IUPAC, que es la más común, la más reciente, como acabo de decir, para nombrar esta sustancia. Entonces tenemos dos átomos de oxígeno, utilizamos el prefijo di, que también es el más común para dos, la palabra óxido, dióxido de azufre. Dióxido de azufre, y ya tenemos el nombre de la IUPAC. Otro ejemplo es este óxido no metálico o ácido que contiene como no metal al nitrógeno y el oxígeno en proporción de 2 y 4, como podemos ver. Vamos a utilizar aquí, todavía es mucho más fácil de emplear la nomenclatura de la IUPAC que la anterior. Y sería entonces el 4, tenemos para 4 el prefijo tetra, acomodando la palabra óxido para que no se sobrepongan o se traslapen dos vocales. Voy a preservar la palabra óxido completo, entonces sería tetróxido, eliminando la vocal del prefijo tetra. Tetróxido de... Ahora, el nitrógeno ya no aparece una vez como en los compuestos anteriores, que el no metal solo está una vez. Aquí aparece dos veces el no metal al cual se une el oxígeno. Entonces vamos a utilizar el prefijo de 2, decimos dinitrógeno, simplemente de dinitrógeno quedaría así. Perdón, aquí sería nitrógeno, ya me estoy como trabalenguas. Entonces subrayo el prefijo di y tetra, bueno, sin la última vocal, para que no se sobrepongan. Tetróxido de dinitrógeno, ese sería el nombre oficial de acuerdo a las reglas de la IUPAC para esta sustancia. Sí, ahora vamos a hacer ejemplos en los cuales pues voy a tener el nombre y vamos a escribir la fórmula, que también pues es lo que hemos venido haciendo con todos los grupos y este no será la excepción. Entonces aquí tendríamos, por ejemplo, el trióxido de azufre. Vamos a describir la fórmula del trióxido de azufre.
Y nada más pues guíate por los prefijos, ¿no? Tri, que serían 3 átomos de oxígeno que forman el óxido, y el azufre va antes, se lee de derecha a izquierda, simplemente sería trióxido de azufre. El azufre una vez, si no hay prefijo aquí, quiere decir que está solo una vez. Un ejemplo más. Monóxido de nitrógeno. Entonces ya utilizando los prefijos, bueno, realmente se vuelve sencillo. Mono 1, un átomo de oxígeno, y nitrógeno, como no tiene prefijo, es 1 también. El NO es el monóxido de nitrógeno. Y entonces hemos visto cómo realizar la nomenclatura para los óxidos ácidos o no metálicos. Finalmente vamos a ver la nomenclatura, en este caso de los peróxidos. Para esto vamos a hacer una pausa. Los peróxidos entonces tienen una composición general que contiene un catión, o sea, un ion positivo. Aquí no necesariamente es un metal, pueden ser también no metales, pero que sean cationes o iones positivos. Y les presento al ion peróxido, es O2, ¿sí? Van a ser 2 átomos siempre aquí de oxígeno enlazados, y tiene una carga global de -2. Sin embargo, individualmente cada átomo de oxígeno tiene un número de oxidación de -1. Vamos a ver por qué con la estructura del ion peróxido. Se une por medio de un enlace doble covalente, y esta carga de -2 o 2 negativa se reparte equitativamente entre los dos átomos de oxígeno al tener la misma electronegatividad. En ese sentido estamos hablando de enlace doble covalente no polar. No se forman polos, entonces la carga está en la mitad, que es una negativa en un oxígeno, y la otra también en el otro oxígeno, y así la molécula que forma el ion peróxido pues se va a representar de esta forma más usualmente, ya sumando las cargas total o la carga global anotada fuera de la estructura con un corchete. Entonces, de ahí que se diga en las reglas de números de oxidación que el oxígeno tiene un número de oxidación de -2, excepto en los peróxidos precisamente, donde es -1. Individualmente cada átomo de oxígeno, como acabo de explicar, es -1. Así que entonces vamos a ver este compuesto que es un peróxido. Primeramente vamos a ver por qué es un peróxido. Debe tener siempre un subíndice de 2, lo cual cumple aquí. Y este número, recuerden que se intercambia, ¿no? Entonces pasa como subíndice del hidrógeno. En este caso, el agua oxigenada H2O2 tiene como nombre oficial, vamos a dar para esto la palabra siempre peróxido primero, para nombrarlos. Y decimos de que cuál es el catión al que se une, pues en este caso es el hidrógeno. Así que el agua oxigenada es el peróxido de hidrógeno, como ustedes podrán leer en los frascos que contienen esta sustancia como principio activo. Vamos al inciso B. Ahora tenemos otra vez un peróxido. De entrada aquí identificas que hay un 2, que es este subíndice. Siempre el subíndice del ion peróxido pues es 2 debido a los 2 átomos de oxígeno que contiene. Eso no puede cambiar. Y este 2 proviene de aquí. El litio está en la familia 1A, al igual que el hidrógeno. Entonces el 1 no afecta, pero este 2 que vemos arriba ya es intercambio. Entonces ya identificamos de esa manera que es un peróxido. Volvemos a poner la palabra peróxido y decimos de qué metal o de qué catión, en este caso de litio, y listo. El siguiente ejemplo ahora tenemos al revés. El nombre, vamos a escribir la estructura o la fórmula química de esa sustancia, peróxido de amonio. Bueno, de entrada el amonio es un catión poliatómico, que nos lo viene en esa tabla que les he comentado desde el primer video. Entonces, como ven, me lo sé de memoria, ustedes tienen que hacer lo mismo. Este es el ion amonio, NH4, con una carga
global de +1 o 1 positivo y se va a combinar con este ion, el ion peróxido tal cual. Y entonces lo mismo de siempre, ¿no? Para construir fórmulas vamos a intercambiar el subíndice, perdón, el número de oxidación como subíndice del ion contrario. Así que entonces tenemos que la fórmula va a quedar como NH4 con un subíndice de ese catión poliatómico de 2NH4 y todo eso le afecta el 2 al amonio. Luego el peróxido, que bueno, el 1 no le va a afectar en nada. Y así quedaría entonces la fórmula química del peróxido de amonio. No es necesario multiplicar este paréntesis ni simplificar la fórmula aunque sean números pares. Así se tiene que escribir para indicar exactamente la composición de los iones originales, tanto el amonio como el peróxido en este ejemplo. Por último, vamos a ver cómo realizar la fórmula del peróxido de berilio. El berilio, símbolo químico Be, está en la familia número 2A, por tanto su número de oxidación es únicamente 2 positivo. Y el ion peróxido tal cual lo tenemos aquí, pues lo vamos a volver a copiar aquí para combinarlo con el berilio. Y nuevamente hacemos el intercambio. Este 2 va a pasar como subíndice del peróxido. Y este 2 también del peróxido tendrá que ser el subíndice del berilio. Y entonces la fórmula química nos va a quedar berilio subíndice 2. El peróxido, vamos a ponerle un paréntesis porque ahora sí hay un número que no es 1. Y ahora sí afecta, hay que escribirlo fuera del paréntesis, este 2. Y así entonces dejaremos expresada la fórmula del peróxido de berilio. Igual no hay que simplificar nada ni multiplicarlo, vamos a dejar así para indicar las estructuras originales de estos iones que se están combinando en el peróxido. De esta manera entonces concluimos con la nomenclatura de los compuestos inorgánicos básicos o más comunes y pues resta hacer ejercicios. Voy a buscar, como menciono en la descripción del video anterior, anexar algún documento para ejercicios. Mientras tanto, utilicen guías o ejercicios de internet y les deseo mucho éxito. Hasta la próxima.